Hacer un cono truncado de grandes dimensiones. Bienvenidos. Lo que tenemos hoy es un filete. Cono truncado de grandes dimensiones. 2.4 metros por 0.6 por 0.3. Estas son nuestras dimensiones. 0.6 de base superior, 0.3 de base inferior y una altura de 2.4. Aquí tenemos un cono pequeño que lo podemos hacer con plantillas sin ningún problema. De hecho, lo hicimos en el canal. Le vamos a dejar el enlace en la descripción del video. Pero aquí tenemos otro que también lo hicimos en el canal. Le vamos a dejar el enlace. Este es excéntrico, truncado excéntrico. Estos conos lo podemos hacer con plantillas sin ningún problema, pero este lo vamos a hacer con cálculo. Sí, no se asusten. Va a ser matemática básica. Porque conos de estas dimensiones no lo podemos hacer con plantilla, obviamente. Lo primero que tenemos que hacer es llevar estas medidas a una unidad fácil de manejar. Y esta va a ser milímetros. Vamos a llevar los metros a milímetros. Multiplicando por 1000. 2.4 por 1000. 2400. 0.6 por 1000. 600. 0.3 por 1000, 300. Ahí está. 600 milímetros la base superior, 300 milímetros la base inferior y 2400 milímetros de altura. Fíjense, tenemos que encontrar la generatriz, que es este punto, porque con ella podemos trazar nuestro cono. La vamos a llamar G de generatriz. Usted llámele como quiera, porque nuestro cono está truncado, pero para trazarlo necesitamos obligatoriamente la generatriz completa, y es ahí donde está el problema. Pero sabemos que tenemos una base inferior de 300 milímetros y una base superior de 300 milímetros y una altura de 2400. Con esos datos nosotros podemos empezar a trabajar. Si dividimos el cono a la mitad, vamos a tener la mitad de la base, que son 300 milímetros, y la mitad de la base inferior, que serían 150 milímetros. Aquí está, ya con la mitad trazada de nuestro cono. Entonces, con estos datos vamos a trabajar con dos fórmulas. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Son fórmulas mucho más fáciles que la que plantea nuestro colega Homero. Vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras por un lado y una fórmula para encontrar la altura. La altura total de nuestro cono, porque está truncado, y los datos que nos suministran es del cono truncado. Fíjense, aquí tenemos el cono sin truncar, sin cortar, porque necesitamos encontrar esta generatriz completa para poder trazar el cono y posteriormente truncarlo. Para ello vamos a trabajar con esta fórmula que nos permitirá encontrar la generatriz completa y posteriormente la suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Y posteriormente trabajaríamos con Pitágoras. Fácil, matemática básica. Fíjense, al principio no sabía cómo enfrentarme a este cono. Yo lo hago con trigonometría, con la ley del coseno. Pero después que lo hice con la ley del coseno, encontré que era poco didáctico. Era poco didáctico y decidí hacerlo con esta fórmula que es matemática básica. Tenemos que la altura total que necesitamos, tenemos una altura truncada, pero necesitamos la altura total, será igual a H, que será altura, la denominamos H porque la fórmula es así, usted la puede denominar como quiera. H será igual a la altura que tenemos, que son 2400, por el radio
mayor o radio 1 dividido radio mayor o radio 1 menos radio 2. Fácil. Una multiplicación y una resta, perdón. Súper fácil. Tenemos que altura o h será igual a 2400, que es la altura que nos dieron del cono truncado. Estos son milímetros, recuerden, 2400 milímetros por el radio mayor. Recuerden, ahí está. El radio es la mitad de la circunferencia y la circunferencia total de nuestro cono son 600 milímetros. Entonces, nuestro radio será de 300 milímetros. Dividido entre el radio mayor, que son 300 milímetros, menos el radio menor, que son 150 milímetros. ¿Qué tenemos? Se lo vamos a plantear a la calculadora. Multiplicamos 2400 por 300 y eso será igual a 720.000 milímetros. 720.000 milímetros. Y realizamos la resta de 300 menos 150 y son 150. 720.000 entre 150 es igual a 4.800. Nuestra altura total del cono sin truncar es igual a 4.800 milímetros. Esa es nuestra altura total. Es decir, la altura de nuestro cono sin truncar. Este trazado va con cariño para Torres Bodevín. Nosotros en la calculadora pudimos habérselo planteado de corrido. Pudimos haber planteado el problema matemático de corrido, pero debemos de abrir un paréntesis para que la calculadora entienda que hay una operación que es aparte, que es la resta de los 300 menos los 150. Porque si no, nos da otro resultado. Este es un error que cometemos frecuentemente a la hora de operar una calculadora. Ahí lo hicimos con el paréntesis y nos dio el resultado correcto. Ahora miren lo que pasa si no aplicamos el paréntesis. Ahí está, 2250. Ese resultado es errado, porque la calculadora va a aplicar el orden de las operaciones mixtas. Y primero va a resolver la multiplicación, y después la división, y después por último la resta. Ojo ahí a la hora de usar la calculadora. Ya tenemos, colegas, ya tenemos nuestra altura total del cono, que son 4.800 milímetros. Como ya tenemos, atentos a este dato, ya tenemos 3 lados de nuestro triángulo. Es decir, tenemos 2 lados de nuestro triángulo, que serían 2 catetos. Si tenemos 2 catetos, perfectamente podemos aplicar a Pitágoras para encontrar lo que sería la hipotenusa del triángulo. Tenemos un cateto superior, el vertical, que tiene 4.800 milímetros, y el cateto inferior, que es el horizontal, que tiene 300 milímetros. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. ¿Y qué es esta? Pitágoras. Esto es Pitágoras. Altura, que es la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, que es lo mismo que decir que nuestra generatriz, que por ahora la vamos a llamar t, o la hipotenusa, que sería lo mismo, es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, que es lo mismo que hipotenusa es igual a la raíz de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Bien,
Entonces tenemos que nuestro cateto vertical es igual a 4800 al cuadrado más nuestro cateto horizontal, que es igual a 300 al cuadrado. 300 milímetros al cuadrado. Esta operación podemos planteársela directamente a la calculadora sin ningún problema, porque es una sola operación. Bien, 4800 al cuadrado más 300 milímetros al cuadrado. T será igual. Aquí tenemos el símbolo de raíz cuadrada, lo abrimos, que es ese. Y al lado tenemos el de potenciación o base elevada al cuadrado. Raíz cuadrada de 4800 al cuadrado más 300 al cuadrado. Eso será igual. La elevamos al cuadrado, obviamente, a 4809 milímetros. Punto 36. 4809.36 milímetros. Los 36 lo vamos a despreciar porque cuando hablamos de 4809 milímetros, menos de medio milímetro no es relevante. Por lo menos para mostrarle el ejercicio. Aquí vamos a hacer la corrección y vamos a poner G de generatriz, que lo habíamos hecho al principio, le habíamos llamado generatriz, que es así como se llama. Y aquí lo corregimos. Bien, aquí está ya ordenado. Entonces sabemos que nuestra generatriz tiene 4809 milímetros. La altura total de nuestro cono sin truncar son 4800. Y las bases ya las sabemos porque nos la dieron al principio, pero nos faltaría un dato. Y es que no sabemos a cuánto corta nuestro cono. Sabemos que tiene 2400 truncado, pero necesitamos la altura real de la generatriz para poder truncarla. Es decir, tenemos que encontrar ese punto ahí donde cortan de manera horizontal los 150 milímetros, ese punto. Para ello, fíjense, si trazamos una vertical a donde terminan los 150 milímetros que cortan la generatriz, ¿qué tendríamos? Un triángulo rectángulo. Y teniendo un triángulo rectángulo podemos aplicar a Pitágoras nuevamente. Si trazáramos una línea vertical como lo planteé, ¿qué tendríamos? Tendríamos que esa línea cortaría la base superior a 150 milímetros, porque es una simple resta. Si restamos la base inferior a la superior, el resultado sería lo que quedaría de nuestro cateto. En este caso son 300 milímetros menos 150, quedarían 150 milímetros, pero pudiera ser otro número. Podrían ser que nuestro cateto horizontal de la parte de abajo tuviera 285 milímetros y el de arriba tendría 85. Estoy poniendo un ejemplo. Solo tendríamos que hacer la resta de los 85 milímetros a los 285 que tendría nuestra base superior. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y el resultado serían 100 milímetros. Como les dije, esta medida no la planteé yo, me la planteó nuestro colega Torres Bodevín. Porque dirán, Giovanni, siempre pones medidas que te acomodan, que te convienen. No, nada que ver. Esto es simplemente una resta. Y haciendo esa resta, entonces tendríamos el cateto vertical, que son 2400, y el resultado de la resta sería nuestro cateto horizontal o menor. Y ahí perfectamente pudiéramos aplicar a Pitágoras. Y con ese resultado pudiéramos encontrar a cuánto corta nuestra generatriz para poder trazar nuestro cono. Fíjense, es eso. Trazando una vertical a donde terminan los 150 milímetros o donde cortan la generatriz.
Y el cateto que queda sería nuestro resultado, que es lo mismo que restarlo. En este caso tenemos 300 milímetros menos el cateto inferior, o mejor dicho, el diámetro inferior, el radio inferior, que son 150 milímetros, y tendríamos un cateto de 150 milímetros. Y la altura, que ya la sabemos, que son 2400 milímetros. Y ahí, nuevamente, tenemos un triángulo rectángulo y podemos trabajar perfectamente con Pitágoras. Tendríamos un triángulo rectángulo y sin ninguna complicación usaríamos a Pitágoras. Colegas, este trazado lo podemos realizar por diferentes métodos. Yo, como le planteé, de hecho hice el video utilizando la ley del coseno, que te permite encontrar las longitudes o los lados de cualquier triángulo, de cualquiera. Porque ojo, el teorema de Pitágoras solo lo podemos aplicar a los triángulos rectángulos. Pero después que lo hice utilizando la ley del coseno, encontré que era poco didáctico. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Tenemos que h o altura, h o hipotenusa, como usted quiera llamarle, será igual a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Es decir, hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de 2400 al cuadrado más 150 al cuadrado. Nuevamente podemos planteárselo a la calculadora tal cual. Abrimos el símbolo de raíz cuadrada y planteamos, lo voy a enfocar mejor, planteamos símbolo de raíz cuadrada y 2400 al cuadrado más 150 milímetros al cuadrado, y será igual, ahí está, planteado tal cual, aquí no hay ningún inconveniente, será igual a 2404. Nuestra generatriz para truncar nuestro cono, va a estar ubicada a 2404 milímetros. Aquí el decimal lo podemos tomar en cuenta porque pasa de la mitad, es casi 1 milímetro. Fíjense, como les planteaba aquí, yo lo había resuelto con la ley del coseno y o del seno también puede ser. Aquí está ya más ordenado, ya tenemos las dimensiones que nos interesa, ya podemos perfectamente ir a trazar nuestro cono. Tenemos que la generatriz corta a 2404.7, la generatriz total tiene 4809 y nuestra altura total, que es 4800. Ya tenemos los tres datos que necesitamos, ya podemos ir a trazar nuestro cono con estos datos. Colegas, si tienen alguna duda, me lo dejan. Es una regla escala, se usa para ya sea ampliar o disminuir los dibujos o los trazados. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Y yo lo hice con una escala de 1 a 5, es decir, dividí todas las medidas entre 5. Los 4809 de nuestra generatriz, cuando lo dividimos entre 5, pero fíjense, cuando dividimos los 4809 entre 5 tenemos 962. Aquí me preparé un compás y confirmo que tenga los 962 milímetros. Marco un punto cualquiera. Esto cuando usted lo vaya a hacer en la chapa, recuerde
tomar en cuenta el desperdicio del material, que le alcance el material para poder hacer su trazo. Trazo un arco, todavía no sé dónde corta, no lo sé, pero trazo un arco y uno punto de partida a mi conveniencia en el material, tomando en cuenta siempre que el material me alcance para hacer nuestro trazado. Y ahora fíjense, los 600 milímetros de nuestra base superior los divido entre 5 y eso me da 120 milímetros. Esos 120 milímetros los multiplico por el pi y me da 376.8 y a su vez lo divido entre 8 y me da 31.4 milímetros. Ahí están. 12 divisiones. Si usted es seguidor del canal, esto lo comprende perfectamente. 12 divisiones de 31.4. Marcamos 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta conseguir las 12 divisiones, que es el perímetro. Es el perímetro de la circunferencia de los 600 milímetros, que recuerden, llevamos a una escala de 5 y nos dio 120 milímetros. Y los 120 milímetros lo multiplicamos por el pi y este resultado lo dividimos entre 12. Ahí está. Ahora bien, recuerden que es un cono truncado, lo vamos a cortar a 481, que es el resultado de dividir la medida encontrada entre 5, la medida encontrada donde corta nuestro cono. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si sale. Este proceso, colega, lo podemos usar para trazar cualquier cono, pequeño, grande. Y vamos a enviar saludo mientras a Efraín Berríos, Jorgín, José Gutiérrez en Houston, Texas, Adán Lagunes, José Ignacio Peck, Luis Carlos de Costa Rica, Quispe, Jean Canán, Elías Alcará, Marcos Viera, Jorge Guerrero, Freddy Núñez de Venezuela, Adán Lagunes, Juan Castellano, Adán Lagunes de Minatitlán, México, Héctor Osorio en Chile, Juan Valle en Guayaquil, Ecuador, Daniel Pampa de Argentina, Warens Pujols de República Dominicana, mi tierra. Fíjense, ya lo tenemos, pero esto está todo deformado porque no hay forma de darle a este papel las medidas. Así que tranquilícense, lo hice en una chapa metálica, lo llevé a una chapa metálica, aunque como podemos ver las medidas están, tenemos 120 milímetros de base superior y 60 milímetros de base inferior. Ahí está, pero no hay manera de poderle dar forma a este papel. Aún así, fíjense, tiene las medidas. Ahí están, 481 milímetros. Ahí está precioso, tranquilo. Ahora se lo voy a presentar en metal. Ahí está, 481 de altura. Pero ustedes se merecen lo mejor, así que vamos a presentárselo en metal. Así que no se desesperen. Félix Campo, Ángel Puga, Yolanda Saavedra, Néstor Padilla, Jean García, Eduardo Gerber de Argentina, Argentina, Abraham Torres, Juan Ortiz de Argentina también, José Salvador, Eduardo León, Osvaldo Sánchez de Argentina, Javier Álvarez. Ahí está, colega.
Ustedes se lo merecían. Se merecían una buena presentación y ahí está. Ahí está nuestro cono. Lo que sería la escala de nuestro cono. Edgar Vega, Esther Honor, Luis Pinto, Uber Pinedo Pérez, Russo Z, SZ, Nissan Chora, Máximo Toussaint, Javier Hernández de México, Luis Alberto Muñoz, Jefferson Laverde, Cristian Núñez, Luis Moisés Álvarez. La mejor de la suerte, Luis José Álvarez en su emprendimiento. Ahí está, colegas. 60 milímetros. 60 milímetros, nuestra base inferior. Y tenemos la generatriz. ¿Se recuerdan de cuánto era la generatriz? Ahí está. Revísenla. Revísenla y me dicen si calza o no. Abajo le voy a dejar, ahí está, la altura. ¿Se recuerdan cuánto era la altura? Ahí está. Le voy a dejar en los comentarios cómo hacer un cono truncado con plantilla, que es más fácil, pero este proceso no se aplica cuando tratamos conos de esta magnitudes gigantes. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota.